Como todos sabemos, la Fundación SCP asegura, contiene y protege las diversas anomalías bajo su custodia. Pero su misión no se limita simplemente a agarrar el objeto y arrojarlo en un casillero de contención en el fondo de un sitio clasificado muy por debajo de la superficie de la Tierra. La Fundación quiere obtener una comprensión completa y entera de todos los elementos extraños, criaturas y humanoides bajo su custodia, porque esa es la única forma de comprender de qué son capaces, qué peligro representan y cómo contenerlos de manera efectiva. Eso es lógico. Pero el problema es que no hay una comunidad científica mundial que se ocupe de las anomalías. Al menos, ninguna que esté dispuesta a cooperar con la Fundación. Quizás la Insurgencia del Caos o la Coalición Oculta Global tienen algunos científicos que han estudiado anomalías, o las diversas agencias gubernamentales que conocen el mundo anómalo como la Unidad de Incidentes Inusuales o el GRUP soviético. Pero en su mayor parte la Fundación está completamente sola cuando se trata de descubrir cómo funcionan estas anomalías, qué son y cómo combatirlas. Así que la Fundación hace lo que haría cualquier institución: experimentos. Muchas de las anomalías más importantes e icónicas de la Fundación se definen por los experimentos que los científicos de Bata Blanca han realizado en ellas, a veces incluso utilizando sujetos humanos a través del notorio e infame programa Clase D. Todo el mundo sabe cómo SCP-682, el reptil difícil de destruir, ha sido sometido a prácticamente todas las armas y ataques conocidos bajo el sol, en un intento de matar al depredador odioso altamente peligroso. ¿Y quién puede olvidar a SCP-914, la maquinaria, y los innumerables objetos que la Fundación ha puesto a través de él en sus 5 configuraciones para ver qué escupe? No hace falta decir que los experimentos de la Fundación son increíblemente importantes para el funcionamiento de la organización, por lo que los SCP que pueden ofrecer muchas opciones de prueba son muy preciados y valorados, además de ser icónicos y legendarios en toda la Fundación. Hoy vamos a ver a una de esas anomalías, pero no un depredador devorador de hombres hostil y peligroso como SCP-682, o una misteriosa máquina sobrenatural como SCP-914. No, hoy vamos a ver algo mucho más simple que eso. Una máquina de café. Sí, hoy vamos a inspeccionar a SCP-294, a quien los guardias y el personal se refieren cariñosamente como la máquina de café. Sin embargo, probablemente no quieras pedir una taza de café caliente en esta máquina de café, no sea que... Bueno, no nos adelantemos. Lo primero que ves cuando abres el archivo de SCP-294 es un número. Por supuesto, artículo 294, clasificación de objeto, Euclid. Lo siguiente que ves es la imagen. Si estabas imaginando una pequeña cafetera antes, esto debería deshacerse de eso. SCP-294 es grande, el tipo de máquina de café que verías en la sala de descanso de una fábrica. Es casi del tamaño de una máquina expendedora y tiene una gran ventana de colores que muestra algunas tazas de café, junto con las ranuras para efectivo y monedas para que los bebedores puedan pagar sus expresos. Pero la característica más notable de SCP-294 es el teclado completo en el panel frontal. Es un teclado QWERTY típico, como el tuyo, con barra espaciadora y todo. ¿Por qué diablos una máquina de café necesitaría un teclado? Los procedimientos especiales de contención pintan un cuadro interesante, con lo que queremos decir que no hay ninguno. SCP-294 no necesita procedimientos especiales, rituales secretos o máquinas complejas para mantenerlo contenido, pero sigue siendo Euclid. Por lo tanto, solo el personal que tiene autorización de seguridad de nivel 2 o superior puede interactuar con él en este momento. Esto es sorprendente cuando te das cuenta de que SCP-294 no se encuentra actualmente en un casillero de artículos anómalos o en una celda de contención, sino exactamente donde esperarías encontrar una gran máquina de café. Una sala de descanso, específicamente la sala de descanso del personal del segundo piso del sitio 19. Pero no está solo, está vigilado por 2 guardias con autorización de nivel 3 durante todo el día. Para ellos, sentarse en la sala de descanso todo el día cuidando una máquina de café que no se puede mover y es demasiado pesada para levantarla, tiene que ser un trabajo muy agradable, considerando los otros tipos de trabajos en la Fundación. Pero todo eso plantea aún más misterios. ¿Qué diablos pasa con esta máquina de café? La descripción comienza bastante obvia, afirmando que sí, SCP-294 es de hecho una máquina expendedora de café estándar, pero con la diferencia que todos notamos antes. En lugar de una simple lista de opciones con botones, tiene un teclado completo. Cada botón alineándose con la letra en un teclado real. Y cuando alguien desliza 50 centavos en la ranura para monedas, una ganga para el café si me preguntas, el usuario recibe un mensaje en la pantalla que le pide que ingrese el nombre del líquido que le gustaría. Lo escribes en el teclado y eso es todo. La máquina deja caer un pequeño vaso de papel y una boquilla dispara 12 onzas líquidas de lo que hayas solicitado.
Bastante ingenioso, ¿no? Pero se vuelve más ingenioso. La mayoría de la gente solo pensaría en pedirle a una máquina de café, café. Pero SCP-294 acepta cualquier líquido, y algunas cosas que no son líquidos. Cuando la Fundación la tuvo en sus manos por primera vez, realizaron nada menos que 97 pruebas, después de darse cuenta de que no se limitaban solo a expresos y capuchinos. Al principio se solicitó cualquier tipo de líquido que pudiera beberse. Los investigadores solicitaron agua, café, cerveza, refrescos, batidos, y estos salieron. Luego decidieron ser un poco más creativos. Comenzaron a pedir cosas que no podrías beber. No si quisieras seguir con vida. Ácido sulfúrico y clorhídrico, como el tipo en el que SCP-682 está en suspensión, líquido antiparabrisas y aceite de motor. Pero SCP-294 proporcionó obstinadamente, incluso si los líquidos derretirían la garganta de los investigadores. Posteriormente, los investigadores decidieron aplicar algunos de sus conocimientos científicos. Hay muchos compuestos químicos que no suelen existir en estado líquido en la superficie del planeta Tierra. Escribieron nitrógeno, hierro y vidrio, entre otros, y recibieron líquidos brillantes en vasos de papel. Los enviaron a un laboratorio para su análisis, y adivina qué, químicamente eran idénticos al nitrógeno, el hierro y el vidrio. Pero cuando escribieron diamante, sin duda preguntándose si habían encontrado una fuente de ingresos infinita, recibieron un mensaje de error en la pantalla. Parecía que si bien SCP-294 podía entregar sustancias que generalmente no están en estado líquido en la superficie de la Tierra, al menos tenía que ser posible que la sustancia estuviera en forma líquida pura para que SCP-294 la dispensara. Dado que el diamante es solo un mineral, no se podía dispensar. Luego intentaron probar algo más y obtuvieron una respuesta ligeramente perturbadora en la pequeña pantalla LCD. Agotado. Dejó de responder a solicitudes durante más de una hora. Luego hizo un pequeño ruido y comenzó a aceptar solicitudes nuevamente. Parece que la máquina puede recibir cerca de 50 solicitudes antes de necesitar una hora y media para reabastecerse. Y aunque solo la máquina es anómala, los pequeños vasos de papel de 12 onzas en los que dispensa sus líquidos parecen notablemente resistentes. Las sustancias que se habrían comido el papel al instante, como el ácido sulfúrico y el clorhídrico, no tuvieron efecto en estas pequeñas tazas, aunque no se puede decir lo mismo de aquellos que bebieron de ellas. Uno de los investigadores tuvo una gran idea. Aquí había una anomalía que era prácticamente inofensiva y podría ser una pequeña forma excelente para que la Fundación redujera un poco su presupuesto. Propusieron poner a SCP-294 en la sala de descanso en la que reside actualmente, tanto para realizar experimentos con mayor facilidad como para ahorrar dinero cuando los agentes y médicos llegaban a almorzar y necesitaban un trago rápido, o en las mañanas cuando todos buscaban café para despertarse. Sin una buena razón para no hacerlo, la máquina se colocó en la sala de descanso, pero no mucho después ocurrió un incidente desafortunado. Uno con suficiente daño que se consideró necesario que solo el personal con autorización de seguridad interactúe con SCP-294. ¿Qué pudo haber pasado para causar esto? ¿Alguien se quemó con café caliente? ¿La máquina expendedora aplastó accidentalmente a alguien? No, la realidad es mucho más oscura. Una mañana de agosto de 2005, el agente Joseph, cuyo nombre completo ha sido redactado para preservar su identidad, se acercó a la máquina expendedora en la sala de descanso en busca de una taza de café caliente para despertarse entre turnos. Otro agente en la sala que estaba en un descanso en ese momento lo vio e hizo una sugerencia: averiguar qué haría SCP-294 cuando se le diera el nombre coloquial en lugar del nombre real exacto de una bebida. Solo querían ver qué pasaba. Así que el agente Joseph ingresó el dinero y escribió: un tinto bien caliente. Segundos después comenzó a sudar como un cerdo. Se sentía muy caliente, a pesar de que la sala de descanso tenía aire acondicionado, y su piel comenzó a sonrojarse. Luego se agarró la cabeza, quejándose de que estaba mareado y que toda la habitación daba vueltas antes de colapsar en el suelo. El otro agente llamó de inmediato al personal médico, quienes trasladaron al agente Joseph a la enfermería y lo estabilizaron. Una vez que se aseguraron de que no estaba en ningún problema real, también agarraron lo que SCP-294 había escupido. Era un líquido asqueroso, espeso, de color marrón rojizo con un fuerte hedor. Y cuando lo analizaron en los laboratorios, confirmaron que era exactamente lo que pensaban. Una mezcla de sangre, tejido, médula ósea, líquido cefalorraquídeo y otros fluidos corporales que coincidían exactamente con el ADN del agente Joseph. SCP-294 de alguna manera logró licuar literalmente 12 onzas del cuerpo del agente antes de producirlas en una copa. Esto ofreció una pista. Tal vez robaba los líquidos que se le pedían a la fuente más cercana.
En cualquier caso, el agente fue dado de alta después de algunas semanas de reposo en cama y cuidados para asegurarse de que no sufrieran más lesiones, y ambos agentes involucrados fueron amonestados. Con el conocimiento de lo accidentalmente peligroso que puede ser SCP-294, ¿quién puede culpar a la Fundación por querer mantenerlo bajo control? Sin embargo, los investigadores tenían una curiosidad, y recibieron autorización para probar las habilidades del SCP para recuperar líquidos específicos desde largas distancias. Con la aprobación y supervisión de 1-5, ingresaron una tasa de secreción de SCP-075. SCP-075, el caracol corrosivo, es exactamente lo que parece, una pequeña criatura asquerosa que secreta un ácido altamente cáustico capaz de derretir casi cualquier cosa. Sin falta, la cafetera dispensó la secreción en la taza, y la taza quedó perfectamente intacta. Pero al mismo tiempo, en la celda de SCP-075, la criatura se despertó y comenzó a secretar ácido que desapareció de inmediato. En total, alrededor de 12 onzas, la misma cantidad en la taza. Con base en estos resultados se aprobaron más pruebas con SCP-294. Un investigador intentó marcar una solicitud de una copa de oro. Lo que salió fue un pequeño vaso de papel de oro fundido que se enfrió rápidamente a temperatura ambiente. Pedir copas de plata y platino produjo resultados similares, pero según las pruebas anteriores, parecía claro que la máquina no estaba creando metales preciosos, sino extrayéndolos de algún otro lugar. La siguiente petición fue extraña: una taza de antiagua. La máquina tomó un momento, luego mostró un pequeño mensaje en su pantalla LCD: fuera de rango. Esto confirmó que la máquina no podía producir sustancias que en realidad no existían, y no podía romper la física para obtener sus materiales al observar universos, dimensiones o realidades alternativas. Después de eso, los investigadores probaron con diamante, y obtuvieron el resultado que ya conoces: un error fuera de rango. Un poco más de investigación mostró que todas las sustancias sólidas que no tienen una forma líquida obtienen este error. Pero pedir una copa de carbón líquido produjo exactamente eso, porque el carbón líquido no es lo mismo que un diamante, aunque ambos están hechos de carbón. SCP-294 claramente tiene más conocimientos de química que algunos de nosotros. Luego los investigadores crearon una bebida completamente nueva, hecha de lejía, varios refrescos, proteínas en polvo y especias. Lo mezclaron y lo pusieron en un frasco al otro lado de la habitación frente a SCP-294. Cuando se solicitó, faltaba la cantidad de líquido en el vaso del frasco, lo que demuestra que SCP-294 en realidad no crea sus propios líquidos. Pero ¿cómo reacciona SCP-294 cuando se le presenta una solicitud más subjetiva? Un investigador pidió la mejor bebida que he probado. Después de un momento, el vaso de papel se llenó con algo que parecía cola, pero el investigador dijo que sabía una bebida que había tomado hace años en una fiesta y que siempre había recordado como su bebida favorita, aunque no podía decir lo que contenía. Pero esa fue una prueba subjetiva, y los investigadores la repitieron con un sujeto diferente. Cuando un agente solicitó la mejor bebida que he probado, la máquina produjo una simple Vienna Lager, con una etiqueta que mostraba a un grupo de personas bebiendo en la playa y sin marca. El agente confirmó que la mejor bebida que había tomado en su vida era una cerveza Vienna Lager en la playa con sus amigos. Así que SCP-294 no solo puede leer la mente de las personas, sino que puede leer recuerdos que ni siquiera saben que todavía tienen. Otro que probaron fue algo que le gustaría a Cassie, haciendo referencia a SCP-085, la joven que vivía en un mundo dibujado. La taza servida estaba completamente vacía, pero tenía un pequeño dibujo impreso en el costado de un vaso de refresco con cosas marrones y blancas flotando encima una de la otra. Los investigadores le presentaron la taza a Cassie, y ella les dijo que era un batido de plátano y chocolate, y además delicioso. Una taza de música fue una solicitud extraña, y produjo un resultado aún más extraño: una bebida carbonatada clara e inodora que sabía vagamente alcohólica. Al estar borrachos, los sujetos dijeron que podían sentirlo y comenzaron a mostrar una afinidad con la música, siendo capaces de cantar y bailar a un ritmo cuando no tenían sentido del ritmo o eran sordos antes. Aún se está estudiando si SCP-294 puede producir conceptos aún más abstractos, pero fue interrumpido por la siguiente prueba. Una brecha de contención en el sitio 19 dejó a varios miembros del personal atrapados en la sala de descanso gravemente heridos, mientras los destacamentos móviles luchaban por restablecer el control del sitio. Un agente escribió una taza de conocimiento médico, y la máquina produjo rápidamente un líquido verde. Después de beberlo, el agente pudo tratar las lesiones de sus compañeros de acuerdo con las prácticas estándar de primeros auxilios, y fue elogiado por su valentía. Pero su conocimiento no se mantuvo después de la brecha, y los intentos de recrear el líquido fallaron.
Decidieron que SCP-294 rompió sus propias reglas para su autoconservación en la emergencia, lo que implica que no solo es consciente, sino inteligente. Un doctor que usaba SCP-294 hizo una solicitud cercana a él: la historia de mi vida. Si bien no estaba cerca de una bebida, SCP-294 pareció aceptar la entrada, hasta que comenzó a temblar violentamente y a hacer ruidos extraños. Permaneció en este nuevo estado durante unos 3 minutos, luego volvió a la normalidad, escupiendo un fluido negro completamente opaco, como alquitrán, en una taza. A pesar de la extraña reacción, el doctor bebió el líquido e inmediatamente informó a los demás que ahora podía recordar todo lo que le había sucedido, desde el evento más pequeño de la infancia hasta los eventos más importantes de su vida adulta. Se disculpó y desapareció en su oficina. La próxima vez que el personal lo vio 2 días después, llevaba una autobiografía de 600 páginas. Luego los investigadores decidieron probar suerte e ingresaron Sorpréndeme. La solución resultante fue una taza que contenía lo que parecía ser agua normal, justo hasta que un investigador la tocó. Sí, era solo agua, pero había sido sobrecalentada a 200 grados centígrados mientras permanecía en forma líquida. En el momento en que alguien la tocó, ¡bang!, se evaporó violentamente en vapor, rociando agua hirviendo por todas partes. SCP-294 no solo tiene inteligencia, sino también sentido del humor, aunque bastante grosero. Las siguientes 3 solicitudes fueron sangre, específicamente sangre de Smilodon o tigre dientes de sable, de la paloma mensajera y del padre fundador Thomas Jefferson. Pero lo único que produjo SCP-294 fueron errores de fuera de rango, lo que confirma que no puede tomar líquidos que ya no existen. Pero en la siguiente prueba se recibió sangre de lobos, saliva de caballos, orina de koalas y líquido cefalorraquídeo de Phoberomis pattersoni, un roedor que se extinguió hace unos 8 millones de años. Sin embargo, si SCP-294 funciona de acuerdo a sus propias reglas, significa que tal vez todavía haya uno en la naturaleza de alguna manera. Para la próxima prueba, los investigadores decidieron volver a las raíces científicas de todo. Hicieron una solicitud de una tasa de leucemia de D151839, sabiendo que el clase D en cuestión tenía un caso de cáncer muy avanzado. La máquina lo emitió sin ningún problema, y el análisis del líquido mostró que contenía células cancerosas que coincidían con el ADN del clase D. Pero otra solicitud para lo mismo escupió un error fuera de rango. Además, un chequeo médico del clase D reveló que su tumor había desaparecido por completo, pero desafortunadamente fue solo una solución a corto plazo. Las células cancerosas volvieron a aparecer dentro de 2 semanas posteriores a la prueba. SCP-294 inicialmente solo parecía una aburrida máquina expendedora mágica, pero fue solo después de la extensa experimentación de la que viste un resumen que la Fundación SCP pudo discernir su verdadera naturaleza. No era un objeto irreflexivo. Era consciente, inteligente e incluso un poco sarcástico, aunque nada de eso le impidió hacer su trabajo: proporcionar a las personas una taza caliente de lo que sea que necesiten beber. Solo asegúrate de escribir tu solicitud con mucho cuidado. Ahora ve a ver cómo no matar a un SCP-1609, restos de una silla, y furgoneta de helados pensante SCP-1386, para más objetos y entidades extrañamente sensibles asegurados y contenidos por la Fundación SCP.